Hola, ¿cómo están? Nuevamente Dunet le trae a usted una actualización sobre la escala de Glasgow, sobre las principales modificaciones o actualizaciones que tiene esta, ya que, pues, como todos conocemos, la escala de Glasgow es un método muy utilizado a nivel mundial, o sea, ya que se convirtió en una herramienta eh, de la práctica clínica por especialistas, por el equipo paramédico, que nos ayudan a orientar la conducta y el manejo y el cuidado de los pacientes, en especial con lesiones cerebrales, en especial con trauma craneoencefálico, dentro de la gama del uso de la escala de Glasgow. Es importante recordar que la escala lleva ya 40 años desde que en 1974 el señor Graham Tisdale y el señor Brian Jenner evaluaron el coma en, en un paciente y establecieron unos rangos, unos parámetros como pronóstico y desarrollo neurológico, que son los que hasta el día de hoy conocemos, que es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, donde se realizaban una serie de score que nos daban como total 15 puntos. Bueno, eh, ¿qué nos trae Glasgow de nuevo para esta versión? Básicamente lo que trae Glasgow es una secuencia de pasos como tal para que podamos realizar la valoración de la forma más apropiada, y estos pasos arrancan por el primero, que es comprueba. Comprueba significa que pueda yo determinar si existe algún grado de interferencia en el manejo del paciente. Ahorita más adelante podremos revisar cuáles son las posibles condiciones de interferencia que el paciente pueda estar cursando o discapacidad como tal. El segundo paso está orientado a observar, que el paciente debe ser observado si tiene apertura ocular, si tiene comunicación con fluidez, si tiene coherencia en los movimientos tanto del lado derecho o izquierdo. El tercer paso ahora sobreestimula, y desde el punto de vista verbal significa hablarle al paciente, establecerle una orden sencilla, preguntarle el nombre, preguntarle la fecha, tratar de establecer una comunicación con el paciente, y desde el punto de vista físico realizar una serie de estímulos de presión sobre la punta del dedo, sobre el trapecio o el arco supraorbitario. Y sobre eso quiero que hagamos un apunte importante, y es que se rechaza cualquier otro tipo de estímulo doloroso, y en eso se cambia, y es clara la escala que cambia en el sentido que no admite otro estímulo que no sean los condicionados en esta actualización, y es la presión sobre la punta del dedo sobre 10 segundos como respuesta a estímulo periférico, y luego pasaremos a la presión sobre el trapecio, en este también 10 segundos, y la presión sobre la zona periorbitaria superior. Estas dos son establecen de estímulo central, y esta de estímulo periférico. En esto la escala es muy clara, ya que no permite o estandariza, mejor dicho, sobre estas tres maniobras el estímulo. Bueno, entonces, para entrar más en detalle, vamos pues, a hablar sobre cada uno de los patrones o de los ítems a evaluar. Y aquí no ha cambiado nada, sigue siendo la misma puntuación que se venía trabajando sobre la respuesta ocular, en este caso 4 como puntuación máxima, la respuesta verbal 5 como máximo, y establece 6 puntos como máximo para un total de 15. Y en esto es algo importante, y es que nos orienta o nos dice que podemos desarrollar una discriminación y un seguimiento, que es lo importante de cada uno de los ítems a evaluar. Que le demos importancia a cada uno por separado, ya que no podemos resumirnos a quedarnos simplemente con la clasificación o el score de los 15 puntos o sus aproximados,
para que podamos determinar una mejor orientación y seguimiento al paciente. En este caso apunta sobre el seguimiento periódico y más adelante tendremos la sugerencia, la recomendación que se hace sobre cada cuánto debemos realizar la valoración de la escala. Desde el punto de vista ocular, ¿qué podemos valorar? Pues evalúa sobre la integridad del tallo cerebral o su compromiso específicamente. En el punto de vista verbal, hablaremos sobre la corteza cerebral y sus integraciones sobre la información. Y luego hablaremos sobre la respuesta motora, que también a su vez habla un poco más sobre las zonas propias que se establecen la integración y la respuesta a la motricidad a nivel cerebral. Aquí en esta tabla de Excel, en esta hoja de cálculo, he desarrollado unos comentarios que puedes ir viendo, la cual puedes descargar desde mi blog, que encontrarás la dirección abajo en la descripción para que puedas trabajar y ahondar sobre el tema. Bueno, entonces sobre la escala de apertura ocular tenemos ¿qué ha cambiado? ¿Qué habla sobre, en este caso, sobre la apertura ocular? Pues básicamente abrir los ojos al estímulo de presión ha sido reemplazado por aquel que veníamos manejando, que era la apertura al dolor. Ahora se realiza el estímulo antes que desarrollar cualquier otra maniobra que percibiera en el paciente dolor. Se manifiesta que es un poco más precisa frente a la naturaleza del estímulo. En el punto de vista verbal, los cambios básicamente se asociaron a que las palabras que se generaban como inapropiadas cambian sobre los sonidos incomprensibles. Eso es, digamos, un poco de la sintaxis de cada uno de los valores de cada uno de los ítems, porque se pensaba y se presumía que había cierta limitación en la asimilación de la forma en que se enunciaba cada uno de las puntuaciones y que generaba algún grado de confusión. Y sobre la condición de respuesta motor, pues básicamente se amplió sobre la condición de flexión anormal y anormal, que la veremos un poquito en esta lista desplegable. Empecemos por la puntuación de respuesta ocular. Tenemos que acá siguen los mismos puntos, la misma puntuación. Por ejemplo, hay una apertura espontánea, el paciente desarrolla una puntuación de 4. Al sonido, podemos acá la gráfica nuestra que le está llamando por el nombre, eso nos da una puntuación de 3. A la presión, que ya hace alusión a lo que estamos hablando sobre el estímulo, eso nos da una puntuación de 2. Y ninguna, donde no existe ningún tipo de respuesta, de 1. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? La condición de no valorable. Nótese que cuando le doy que no es valorable, ya sea porque tiene una condición de factor local, un trauma, una fractura, un estallido de globo ocular, algo que le impida al paciente hacer la apertura, nos da este valor. Y automáticamente, bueno, este no es un valor, 2 letras, no valorable, y nos sale un error aquí. ¿Por qué? Porque es claro que cuando no existe la oportunidad de la valoración o es no valorable, no se debe puntuar con el valor más inferior, o sea, 1 o 0, porque sesgaría la información, ya que tiene una afección o una interferencia en este momento. Entonces, por eso en estos Glasgow es muy claro ahorita que ya no se dé un valor mínimo, sino que simplemente se coloque como no valorable, y eso le permita al equipo médico, al equipo especializado, tener esa condición frente al manejo y no asumir que el paciente está más deteriorado de lo que se cree. Si vamos a la respuesta verbal, obtendremos 5 como orientado.
Es un paciente que tiene una respuesta coherente con la información que se le solicita. Confusión, el paciente no se encuentra orientado, pero se comunica de una manera coherente, no sabe dónde está, no sabe qué le sucedió, eh, no tiene una comunicación con fluidez sobre lo que se le pregunta, pero tiene una coherencia en la pronunciación y sobre algunas apartes o conversaciones. Eh, bueno, por así decirlo. Ya en 3 tenemos para las palabras el paciente que pronuncia una sola palabra o monosílabos, no tiene una comunicación pertinente, puede estar haciendo repeticiones de monosílabos, y tenemos como puntuación de 2 para el paciente que produce algún tipo de quejido o gemido, que se puede estar quejando ante el dolor, que se puede tener inclusive la manifestación simplemente por el estridor de los dientes, pero no produce ningún tipo de respuesta adicional. Y obtenemos ninguna como puntuación de 1 a un paciente que no responde a ningún tipo de comunicación. No valorable, y encontramos nuevamente el NB y los cambios que imposibilitan sacar y categorizar el trauma craneoencefálico. Vamos a darle un valor acá como para que la tabla no lo contemple. Por ejemplo, acá trauma craneoencefálico leve. Acá tenemos una leve descripción sobre cada uno de la clasificación del trauma. Bueno, por el lado de la respuesta motora tenemos una puntuación de 6 para que el paciente que nos obedece nos da la mano, ¿sí? Acá son dos formas explícitas que le dice uno al paciente, que Glasgow nos dice que debemos orientar la valoración de esa forma, pedirle que nos dé la mano, pero si el paciente tiene algún tipo de compromiso sensitivo o motor, permitirle que haga apertura de la boca y que saque la lengua y la lateralice como una respuesta. Es importante recordar que el paciente puede tener un antecedente de accidente cerebrovascular o una lesión medular existente o inclusive aguda, puede serse presentado con el trauma, y que nos imposibilita realizarle esta valoración con un apretón de manos. 5. En este caso, el paciente se le realiza el estímulo doloroso a nivel de la presión del trapecio y él lleva su mano hasta donde tiene la ubicación del sitio de la presión, intentando retirarla. Ya si no hay respuesta frente a este estímulo, realizaremos la presión sobre la zona supraorbitaria. Básicamente lo que hace es localizar, va a donde se le está realizando la presión e intenta quitar la mano sobre el estímulo. La flexión normal, en este caso, para una puntuación de 4, obtenemos que el paciente hace la flexión sobre el codo, hace el doblez del codo buscando el dolor. Puede que no la lleve, pero se lleva el brazo sobre su cuerpo. En la flexión anormal, con una categoría de 3, el paciente realiza los movimientos, como lo vemos en la imagen, con aproximación hacia el cuerpo y con una leve rotación interna de la muñeca. Es de una manera descoordinada, puede ser en una zona diferente o contralateral a la zona del estímulo doloroso. Extensión con una puntuación de 2. Vemos como en este caso el paciente presenta este movimiento con rotación externa de la muñeca y puede ser unilateral. Acá hay una aclaración, y es que Glasgow actualiza o considera que podemos encontrar manifestaciones del contralateral, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, en el que pueden haber diferencias, rotación interna con rotación externa. Es allí donde creemos que la manifestación se puede dar por una lesión local o focal e inclusive por respuesta a tóxicos.
eh, que se categorizaría dentro de una lesión local. Y ninguna paciente que no responde a ningún tipo de los estímulos, le damos una puntuación de 1 y no valorable, ¿sí? En este caso, el paciente no es valorable. Bueno, entonces retomando, ¿cuáles serían las interferencias a los que se está sometido? La escala básicamente son los factores persistentes, como habíamos hablado, lingüísticas, culturales, un paciente que no se comunica por su condición cultural, por algún tipo de lengua que no sea entendible para el examinador, un déficit intelectual o neurológico del paciente, eh, antecedentes, por ejemplo, como hemos hablado, cerebrovasculares, pérdida de la audición o del habla, un paciente que tenga limitaciones sensorios del sensorio perceptivo y efectos del tratamiento actual, por ejemplo, paciente que tenga una traqueostomía, que tenga parálisis, que tenga administración de algún tipo de fármacos, lesiones tal como la fractura de órbita craneal, disfasia o hemiplegia, y daño de la médula espinal. Entonces son las cosas que nos pueden dar como interferencia. ¿Qué se espera del paciente? Pues acá, como un agregado al tema, colocado la traducción de las guías o la actualización y las recomendaciones del Brain Trauma Foundation sobre la craneotomía descompresiva, la actualización sobre la hipotermia profiláctica, la terapia hiperosmolar. Cada una nos trae una actualización y el nivel de evidencia sobre el por qué y cómo, en qué momento estará indicada la craneotomía descompresiva. Esto está dado por el aumento de la presión sobre la presión intracraneana, la hipotermia, en qué tiempos. Acá habla sobre más o menos temprano, entre 2.5 horas, a corto plazo. No se recomienda, por ejemplo, en este caso la hipotermia profiláctica. La terapia hiperosmolar nos aclara muy bien, y en esto había una controversia sobre manitol versus soluciones hipertónicas. La recomendación en este caso es del manitol, sobre sobre la dosis específicamente de 0.25 a 1 kilogramo a 1 gramo de kilo peso corporal. Drenaje de líquido cefalorraquídeo. Acá puede ampliar sobre el uso del drenaje cuando está indicado, obviamente de acuerdo a la categorización de la escala de Glasgow en las primeras 12 horas. Terapias de ventilación, y en este punto amplía sobre el uso de los parámetros, especialmente de la frecuencia respiratoria y de la interpretación de los gases arteriales, especialmente de la presión arterial de CO2, y sobre los contenidos del bulbo yugular, contenidos de saturación venosa. El manejo de los anestésicos, analgésicos y sedantes en la administración adecuada de barbitúricos o no, y las dosis específicas, y en su interpretación de acuerdo a la presión intracraneal, el uso de esteroides, el nivel de evidencia, la nutrición, cómo se recomienda la administración de la terapia calórica, ya sea por vía gastroyeyunal, y la profilaxis a la infección. Pienso que aquí se queda corta. Básicamente solo lo he ampliado a 2 aspectos sobre la neumonía, pero pues podría ampliarse un poquito más sobre esto. Yo creo que sobre profilaxis de infección, profilaxis trombosis venosa profunda, sobre las heparinas fraccionadas y no fraccionadas, su uso está indicado y cómo está indicado. Recomiéndame el uso de la profilaxis mecánica, con un nivel de evidencia 3. La profilaxis sobre la convulsión, que es un nivel de evidencia 2A, sobre la utilización de fenitoína versus el levetiracetam. Pues no hay evidencia sobre la una en ventaja con la otra.
Como tal, pues el de uso común nos quedamos aún con la fenitoína. Tenemos acá, pues, no está de más que ampliemos sobre los niveles de evidencia, sobre realmente el peso de cada uno. Luego tenemos la tabla 2 que habla sobre las recomendaciones sobre monitoreo, sobre presión intracraneal, cuáles son las condiciones que debemos utilizar o en qué condiciones utilizar el monitoreo de presión intracraneal, el monitoreo de presión de perfusión cerebral. Esto va más que todo enfocado a la PPC, presión de perfusión, y la monitorización cerebral avanzada, ya sobre la monitorización del bulbo yugular, sobre los contenidos de oxígeno arteriovenoso. En la tabla 3 encontraremos los umbrales, el umbral permitido máximo para la presión arterial. Acá tenemos unos rangos de edad. En esos rangos de edad nos debemos manejar o contemplar, y a su vez sobre la presión arterial sistólica permitida. Los umbrales sobre la presión intracraneal, qué hacer sobre presiones superiores a 22 o inferiores a 22. Umbrales de monitoreo cerebral avanzado, también sobre las condiciones de saturación venosa, y la diferencia de los mismos, que es lo que utilizamos dentro de la diferencia de los contenidos arteriales y venosos para establecer la tasa del consumo y extracción de oxígeno. Creo que por último las limitaciones. ¿En qué se queda corto la escala? Pues siempre se ha criticado, ya que no nos permite valorar de una forma muy específica la función del tronco encefálico, la profundidad del coma, los reflejos pupilares o los movimientos oculares, pero pues existen otras escalas o otro tipo de valoraciones que nos complementan. Siempre es importante recalcar que esta escala no es la única que utilizaremos para la valoración y manejo de nuestros pacientes. Existen otras que nos orientarán inclusive bajo efectos farmacológicos, como la escala de Ramsay, de aceptación a la sedación y respuesta a la misma. Existen otro tipo de escalas y valoraciones que nos van a permitir, de acuerdo a la condición del paciente, establecer una conducta. Recuerde que la clínica, la información del paciente nos habla más que inclusive este tipo de escalas. Es importante que valoremos periódicamente el paciente, que ese es otro aspecto importante. ¿Qué nos dice Glasgow sobre cada cuánto debo yo estar utilizando esta escala? ¿Cada cuánto debo estar haciéndole seguimiento a mi paciente? Las observaciones deben ser interpretadas más o menos sobre el patrón independiente, es decir, cada uno por separado, y luego si se hacer una interpretación sobre la sumatoria, y se espera que cada media hora durante las primeras 2 horas se realice la valoración, después de 1 hora y después durante 4 horas. A partir de ese entonces el paciente recibirá una valoración periódica por turno, ya sean las instituciones que tengan turnos de 6 o de 12 horas. Entonces, recapitulando, la realizaremos media hora por 2 horas, luego a la hora, luego a las 4 horas, luego a las 6 horas, y de ahí mantendremos la valoración periódica según lo determine la misma condición clínica del paciente. Es importante tener en cuenta que el rango inicial nos va a permitir el seguimiento y el pronóstico del paciente, tanto a la mejoría como al deterioro. Bueno, me despido sin ser más. Espero que les haya ampliado esta actualización. Espero sus sugerencias, sus críticas constructivas en el canal, y hasta otra oportunidad.